Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hola y bienvenidos a Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hoy hablaremos de un libro de Svetlana Alexievich titulado La guerra no tiene rostro de mujer, que reúne relatos en primera persona de mujeres rusas que tuvieron activa y heroica participación en la Segunda Guerra Mundial. Cabe preguntarse si el carácter valiente y decidido de las mujeres, mostrado en lo que se conoce como la Gran Guerra Patria, fue algo esporádico o era un rasgo de su carácter e idiosincrasia observable a lo largo de la historia de Rusia. A modo de ejemplo, mencionaremos un caso del que casi nunca se habla, quizá por tratarse de mujeres, tal vez por tratarse de Rusia, o por ambas razones. Con la rusofobia que se manifiesta en todos los medios occidentales, todo es posible. Vamos al caso. En 1917, Rusia participaba en la Primera Guerra Mundial y vivía una crisis en todos los planos. Ese año, en el Día Internacional de la Mujer, 23 de febrero según el calendario juliano, 8 de marzo del calendario gregoriano, en Petrogrado, entonces capital del imperio, se produjo una protesta espontánea y masiva de mujeres, principalmente obreras textiles y esposas de soldados, que gritaban «pan» y «abajo la guerra». Solo al día siguiente se unieron a la protesta los obreros de las grandes fábricas, declarando una huelga general que llevó a la abdicación del zar Nicolás II. El resto es historia conocida. Resulta pertinente mencionar que entre los dirigentes revolucionarios había mujeres destacadísimas como Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya e Inesa Armand, quienes, con el triunfo de la revolución en octubre del mismo año, pasaron a ocupar importantes cargos en el gobierno e impulsaron una serie de derechos de las mujeres, lo que fue un punto de inflexión no solo en Rusia, sino en la historia mundial. Entre los más importantes derechos conseguidos están los derechos civiles y familiares, que atacan la estructura patriarcal de la familia tradicional, la igualdad legal plena con la cual la mujer dejó de ser legalmente subordinada al hombre, derecho al divorcio por la mera voluntad de uno de los cónyuges de forma rápida y gratuita, derechos de propiedad. Las mujeres obtuvieron plenos derechos para poseer y administrar sus propios bienes, derecho al aborto. En 1920, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el aborto libre y gratuito en hospitales estatales. Las mujeres también tuvieron derecho al voto y a ser electas. Los derechos laborales y económicos tendieron a que la mujer fuera económicamente independiente, condición esencial para su liberación. En relación con ello, se estableció la igualdad salarial por ley. Además, tuvieron acceso a todos los oficios y profesiones. Se implementaron licencias por maternidad pagadas antes y después del parto, descansos para lactancia en el trabajo y la prohibición de trabajos pesados o nocturnos que pudieran dañar la salud reproductiva. Aclaramos que el listado de derechos es más extenso. Hablemos ahora de la autora. Svetlana Alexandrovna Alexievich es una escritora y periodista bielorrusa. Hija de maestros, padre bielorruso y madre ucraniana, estudió periodismo en la Universidad de Minsk. Desde sus días de escuela había escrito poesía y artículos para la prensa escolar y también en la revista literaria Neman de Minsk, donde publicó sus primeros ensayos, cuentos y reportajes. Así, su obra es una crónica personal de la historia de los hombres y mujeres soviéticos y postsoviéticos, a los que entrevistó para sus narraciones durante los momentos más dramáticos de la historia de su país, como por ejemplo la guerra de Afganistán, la caída de la Unión Soviética, el accidente de Chernobyl y, como ya hemos visto, la Segunda Guerra Mundial o también llamada Gran Guerra Patria. Enfrentada al gobierno y la censura del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha tenido que abandonar Bielorrusia en el año 2000 y en el 2020. En 2015 recibió el Premio Nobel de Literatura por su obra considerada un monumento al valor y al sufrimiento de nuestro tiempo.
Es la primera escritora de no ficción con este premio en más de medio siglo. Otros galardones que ha recibido son el Premio Ryszard Kapuscinski de Polonia en 1996, el Premio Herder de Austria en 1999, el Premio del Círculo de Críticos de Estados Unidos en 2006, el Premio Médicis de Ensayo en 2013 y el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes en 2013. En su libro La guerra no tiene rostro de mujer, Svetlana Alexievich parte respondiendo a la pregunta por desde cuándo las mujeres formaron parte de ejércitos profesionales. Y para responder se remonta a la antigüedad, siglo IV a.C., específicamente a Atenas y Esparta. En este libro, Alexievich recoge testimonios individuales de mujeres que participaron en la defensa de su país en la Segunda Guerra Mundial con el fin de aproximarse más a la faceta humana de los acontecimientos narrados. Ello la llevó a recorrer su extenso país entonces, 1985, la Unión Soviética, para recopilar cada testimonio. Por sus páginas van emergiendo relatos de mujeres que ejercieron algunas funciones de una larga lista que incluye telefonistas, radiólogas y operadoras de telégrafos, conductoras y mecánicas de camiones, ambulancias y vehículos blindados, médicas, enfermeras y cirujanas en los hospitales de campaña, soldados de combate, infantería y unidades de ametralladoras, francotiradoras, tripulantes de tanques y en regimientos de aviación femeninos. El aporte y sacrificio de las mujeres soviéticas en la Segunda Guerra Mundial fue inmenso y fundamental no solo en el frente, sino también manteniendo la economía en las fábricas y granjas y sufriendo la peor parte de la ocupación enemiga. Lamentablemente, es casi imposible poner un nombre y un número exacto a cada una de ellas. Svetlana Alexievich nos cuenta qué fue de aquellas valientes mujeres al término de la guerra y cuál fue su destino y cómo se sentían después de concluido el conflicto. Respecto de cuántas mujeres participaron en la Gran Guerra Patria, no existe una cifra exacta y única, ya que los datos varían ligeramente según las fuentes, pero los historiadores y archivos soviéticos estiman que alrededor de 800.000 a 1 millón de mujeres sirvieron directamente en las filas del Ejército Rojo y la Marina Soviética en diferentes roles. La cifra ampliamente aceptada es de alrededor de 1 millón de mujeres, cifra que comparte la autora de este libro. Pero si se incluye la retaguardia y partisanos, la suma asciende a varios millones. Tampoco hay un número oficial y preciso de cuántas mujeres soviéticas murieron. Sin embargo, se estima que unas 200.000 a 250.000 perdieron la vida en combate o desaparecieron. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 3 o 4 mujeres que sirvieron murió. En cuanto a las bajas civiles, aquí es donde el número se vuelve enorme y difícil de cuantificar. La mayoría de las mujeres soviéticas que murieron lo hicieron como civiles. Las causas principales fueron el holocausto y masacres sistemáticas. Millones de civiles, incluidas mujeres y niños, fueron asesinados en territorios ocupados por los nazis. En el sitio de Leningrado, actual San Petersburgo, más de 1 millón de civiles murieron de hambre y frío, la mayoría mujeres y ancianos. Además, fueron deportadas a Alemania para trabajar como esclavas en condiciones brutales donde miles murieron. Otras murieron en bombardeos y ejecuciones masivas. Para entender la magnitud es clave recordar las cifras totales de la URSS. El total de bajas soviéticas, que incluye a militares y civiles, se estima entre 26 y 27 millones de personas, cifra hoy aceptada por los historiadores modernos. Dado que las mujeres constituían más de la mitad de la población y fueron las principales víctimas de la represión contra civiles, se puede inferir que varios millones de mujeres murieron, probablemente entre 8 y 10 millones, si no más. Para concluir este comentario, diremos que el libro que hoy abordamos reúne los recuerdos de mujeres que fueron a la guerra y su historia, que cuentan por primera vez. Hablan de la parte no heroica de la guerra, de la suciedad y el frío, del hambre y de la violencia sexual, de la angustia y la sombra omnipresente de la muerte. La autora, Svetlana Alexievich, recibió el Premio Nobel de Literatura por su obra que constituye un monumento al sufrimiento y al coraje de nuestra época.
queda la invitación a leer La guerra no tiene rostro de mujer. Muchas gracias. Libros consentidos, los libros que no quieren que leas.